música, o rifão que nunca falha. É ou não é que diz toda a verdade, é que só por dignidade no mundo ninguém trabalha. Bienvenidos a bordo, a un programa diferente a los que tenemos habitualmente, con tres invitados muy importantes. Y antes de presentar a los invitados, claves sobre todo para este momento tan especial de la Argentina, tan conmovedor con el tema del coronavirus y encima con el problema de la crisis económica, quiero que vean un anticipo de dos videos que les vamos a mostrar después. El primero tiene que ver sobre cómo actúa el SAME, en este caso con una turista extranjera, y cómo procedieron para detenerla y llevarla, y además todavía está internada. Por favor, director. La operación completa, médica, de seguridad, etcétera, se las voy a pasar luego. Ahora les voy a mostrar algo que en alguna medida entusiasma o genera algún tipo de promesa especial y favorable con el tema del coronavirus, que es la despedida del último paciente de la provincia de Wuhan, donde comenzó todo el problema. El festejo de los médicos, del personal sanitario, inclusive de la gente que estaba en ese hospital. También le vamos a dar un pedacito de esto registrado por una cadena de televisión colombiana. La noticia en este momento es que en Wuhan, la ciudad epicentro de la pandemia, ya superó el virus. El último paciente contagiado fue dado de alta. Digamos que este es un éxito de la medicina y en alguna medida finalmente también del gobierno, quizá chino, que en general todo el mundo lo responsabiliza por haber guardado silencio y no haber actuado con celeridad con la explosión de este virus. No voy a darle el editorial habitual porque por la calidad de los invitados y por la situación que se vive el país. Tenemos hoy acá, sentado a mi lado, a un ministro, alguien que está participando de todas estas reuniones y quizá la persona que más tiene relación con la gente, con relación a los problemas que padece la gente en materia no tanto de salud, sino de alimentación, que es el segundo capítulo que acompaña a este problema del coronavirus. Me refiero a Daniel Arroyo. Y tenemos a otro Daniel ahí atrás, que es quizá uno de los, el infectólogo más reconocido de la Argentina, que es el doctor Daniel Stambulian, con quien también en algún momento, Daniel, hasta podemos cruzar algún tipo de información, porque, como dicen, esto es un problema de todos. En el caso tuyo, Daniel, ustedes están elaborando toda una serie de medidas que anuncian mañana. ¿Qué es esencialmente lo que están trabajando? Hay que partir de la base de que acá la Argentina tiene un 40% de trabajo informal, o sea que la sociedad asalariada, que cuando se paraliza la actividad económica sigue cobrando, que es parte del modelo europeo, no es el caso argentino, no son los casos latinoamericanos. Sobre esa base nosotros estamos trabajando para acompañar a los sectores más vulnerables. Hoy tomamos en cuenta dos medidas. Una es la tarjeta alimentaria, una tarjeta que es para las madres que... Pero esa ya estaba funcionando. Claro, llegamos a 1.100.000 personas entregando la tarjeta. El mecanismo operativo de tarjeta era de a 2.500 personas por día
iban a un lugar muy grande, generalmente un club, un centro de convenciones, se hacía un curso de nutrición, había una parte de banco que entregaba la tarjeta y ahí la tarjeta cargada salían a comprar, cambiamos la operatoria y vamos a hacerlo a través del correo argentino. Vamos a armar un sistema, porque ya no podemos seguir haciendo estos mecanismos de que la gente va, hace cola, sino a través del correo argentino, de vuelta sin intermediación, el banco lo va a entregar, pero aceleramos ese proceso. ¿Eso es porque están previendo algún tipo de crisis en materia de, digamos, de suministros alimentarios? No, porque básicamente no se pueden hacer en lugares de mucha gente. Y la tarjeta alimentaria son 40.000 personas por día en distintos lugares del país, pero en lugares como Mar del Plata o La Plata, que se estaba haciendo en este momento, o Jujuy o Neuquén, sean 2.500 personas por día que van a retirar. Armábamos un sistema de turnos de 7, 10 y 12 a las 12. El ANSES mandaba un mensaje de texto informando a qué hora tenía que ir la madre, retiraban y eran colas de personas retirando. Bueno, eso ya no se puede hacer más. Rearmamos el sistema para mantener el mismo esquema de que nadie intermedie y que el banco le entregue a través del correo argentino. ¿Y la otra medida? La otra medida son los comedores escolares. Se suspendieron las clases hasta el 31 de marzo y acá hay un tema clave con los comedores escolares. Hoy tuvimos una reunión junto con el ministro de Educación, con todos los ministros de Educación y Desarrollo Social de las provincias. El tema de los comedores escolares es algo compartido, pasan las escuelas y mucho tiene que ver el área de desarrollo social. Ahí armamos un esquema para que sigan funcionando los comedores en la modalidad que cada uno tiene, que hay distintas modalidades, y vamos reorganizando todo el sistema de viandas. La clave acá es que circule menos gente, que los chicos circulen lo menos posible y entonces vamos a un esquema de viandas para poder reforzar la cuestión alimentaria. En ese plano, ya que vos en general te dedicás o te focalizás en la cuestión de los sectores más vulnerables, es como común decir que este fenómeno del coronavirus es un problema de la gente de clase media, de la gente rica, de la gente que ha viajado. Pero como tiene una manifestación progresiva, casi geométrica, inevitablemente va a llegar a sectores no solo más vulnerables, sino que están mucho más hacinados en algún caso. ¿Qué tipo de situación esperan ustedes después de esta especie de cuarentena de 14 días? Primero, nosotros tenemos una interministerial, creo que están pasando dos cosas que no habían pasado antes en la Argentina. Uno, que estamos trabajando articuladamente todos los ministerios, yo llamaría una articulación horizontal. Y dos, que estamos trabajando muy bien con las provincias, con las 24 provincias. Acá no hay grieta, todos estamos trabajando articuladamente, en serio, para resolver el tema de la transmisión del virus con todas las provincias. Yo llamaría eso vertical. Básicamente, acá lo que estamos planteando es un mecanismo en donde, adelantando las medidas de prevención, de cuarentena, de menos movimiento y por eso la suspensión de clases, intentamos, es lo que plantean los expertos, yo solo lo repito, tratar de amesetar la cantidad de contagios y no que pegue un salto grande en un momento, cosa que no queda claro si va a suceder o no, pero lo que se trata es adelantar las medidas respecto a otros países. Esa es una parte. Otra parte que es muy distinto, la reclusión social o el aislamiento social en alguien de clase media que en un hogar donde viven 5 personas en un mismo cuarto. Exacto. Eso es más el barrio, más que la casa en general. Nosotros estamos planteando un conjunto de medidas que vamos a anunciar seguramente mañana para lo que tiene que ver con los sectores vulnerables, los sectores más pobres, en términos de ingreso y en términos de su trabajo y su vida cotidiana. Gran parte de la gente de la Argentina vive al día y entonces si no trabaja se le complica y no tiene su ingreso. En ese plano, doctor, usted ha participado de algunas reuniones, supongo. ¿Qué tipo de observación médica tienen sobre la forma de impedir, de frenar la multiplicación de casos, sobre todo en estos sectores donde hay más concentración de gente y con menores recursos? Países que han hecho una buena contención han tenido menos casos. Dinamarca, ahora de Tokio manejó bien, Corea del Sur, y hay otros países como España, Italia, que realmente no tomaron las medidas de contención precozmente y tuvieron la cantidad enorme de pacientes que tienen, y eso es realmente un problema. Yo creo que las medidas que se han tomado en el país son adecuadas, porque uno lo que trata es que los casos que aparecen sean porque uno estuvo en contacto con alguien que estuvo en un país donde la infección estaba. Cuando la infección pasa de una persona a otra, es decir, en la comunidad, se multiplica muy fácil. Y yo creo que en nuestro país todavía eso no está pasando.
Daniel, está muy claro el tema de cómo ustedes se están preocupando con relación a la cuestión del hambre, a la cuestión de que a la gente no le falte, que a todos les lleguen, que la tarjeta alimentaria, etcétera. Pero no está muy claro, para una situación de emergencia como la que atraviesa la Argentina, con problemas ya en principio de desabastecimiento para distintos sectores de la sociedad, ¿qué tipo de medidas o de, digamos, qué van a hacer con relación a la producción? ¿De qué modo? Porque estás en un proceso recesivo que se va a incrementar, ¿y de qué modo ustedes van a agilizar o a transformar este proceso? Sí, ahí hemos trabajado un conjunto de medidas que de vuelta se van a anunciar en los próximos días. En eso yo no puedo adelantar nada. Sí, claramente veníamos con un problema económico importante y esto complica aún más. Yo creo que hay 4 Argentinas y que el impacto económico es distinto en las 4. Para mí hay una Argentina de la pobreza, del que no tiene lo mínimo, no tiene piso de material, no tiene lo básico. Hay una segunda Argentina vulnerable, la gente que hace changa, que tiene trabajo informal, una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. Hay 4 Argentinas distintas. El impacto es diferente en cada caso. Lo que cruza a las 2 Argentinas de abajo son 2 problemas hoy cotidianos que el coronavirus agrava. Uno es el costo de los alimentos. Claramente el problema del costo de los alimentos. Y 2, el sobreendeudamiento de la familia. Las familias no están en cero, están en menos 10, tienen plata. Y como no les alcanza, terminan tomando crédito al 200% de interés anual en la financiera de la esquina. Nosotros ya venimos encarando desde el Ministerio varias políticas de crédito no bancario, de vincular planes sociales con trabajo. Venimos haciendo una serie de reformas que tenían que ver con que todos coman, se vinculen con el trabajo y desendeudar a la familia. Esos son los 3 objetivos que yo tengo como ministro. Ahora vamos a anunciar un conjunto de medidas que van en esa dirección. Ahora, ese proceso sí estaban menos 10, ahora están menos 20. Bueno, tenemos que evitar que sigan subiendo los alimentos y seguir endeudando a la familia, y por eso lo que tenemos que dar mecanismos que tengan recursos, acompañamiento y sostener el trabajo en los barrios. Esa es la tarea que tiene que hacer el Estado y no puede hacer otro que no sea el Estado. Y en los barrios, sobre todo en esos barrios más carenciados, ¿de qué modo van a, digamos, ajustar el tema de la cuarentena, de la no circulación? Porque ya nos hemos dado cuenta que ciertos sectores de clase media se han ido de vacaciones a Mar del Plata porque toman esto como a Mar del Plata o a Montehermoso como una especie de nueva etapa de vacacional. Pero no sé si la gente de los sectores, digamos, más vulnerables están en esas condiciones. No estar en esas condiciones, para arrancar nadie debería tomarlo así. Estamos hablando claramente de que primero hay que cumplir el aislamiento social, hay que cumplirlo, no hay otra manera, hay que cumplirlo. Yo creo que fue muy interesante lo que dijo Pedro Can el otro día, en términos que cuando hay un incendio todos tenemos que actuar en la misma dirección y no cada uno haciendo lo que le parece. Acá estamos en lo mismo, estamos ante un caso donde tenemos que actuar todos correctamente y cumplir con lo que se está planteando, lo que le está planteando el Estado, eso no hay duda. En el caso de los sectores más pobres no está eso, sino el problema del hacinamiento en las viviendas. Exacto. Ese es el problema estructural y central, y que los lugares públicos suelen ser la escuela, el club o la esquina. Bueno, tenemos que armar un esquema para poder colaborar, para hacer la menor circulación y para aprovechar para realizar actividades económicas productivas que mejoren la situación de los barrios mientras sucede esta situación de cuarentena y mayor reclusión en los barrios. Lo que tenemos que evitar es la transmisión, el viaje y el contacto permanente, más que nada se da en el transporte público, y por eso hay muchas medidas para tomar en esa dirección. ¿Vienen medidas sobre el transporte público? Bien, digo, por eso bueno, entiendo las dificultades, pero no puedo adelantar ninguna medida. No quiero que adelante, simplemente pero entender. Lo que tenemos que hacer es entender que tiene que haber menor circulación, que tenemos que cuidar a los más vulnerables, que en la Argentina no son asalariados. Entonces no es que tiene un ingreso directo, esté en la casa o no. No es el modelo italiano, francés o español, y que tenemos que generar mecanismos para, en los casos de hacinamiento y de mayor dificultad, que el aislamiento tenga que ver con la situación en el barrio. Ahora, tanto en España como en Italia se produjeron fenómenos de desabastecimiento. Bueno. No quiero imaginar lo que puede ser esto en un lugar donde la gente vive al día. Donde justamente ahí la gente no solo vive al día, sino que hay una red de comedores. Hay 8 millones de personas que reciben asistencia alimentaria todos los días a través de distintos tipos de comedores o merenderos, sea en la escuela, sea en el comedor comunitario, sea en la iglesia, sea en otro lugar. 8 millones de personas. A eso nosotros le agregamos la tarjeta alimentaria porque aún así había hambre. Esa es la realidad. En ese contexto no pueden seguir subiendo los alimentos. Lo planteo desde el lado donde venimos trabajando. La tarjeta alimentaria son 7.500 millones de pesos el tercer viernes de cada mes. Es un movimiento económico muy importante. La tarjeta siempre se recarga el tercer viernes
viernes de cada mes de familias que van a comprar alimentos. Bueno, eso no tiene que hacer subir los precios, sino bajarlos, porque en realidad no existía ese movimiento económico. En el conurbano son 1.800 millones de pesos el tercer viernes de cada mes, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires son 200, y así puedo contar cada lugar. Entonces lo que tenemos que tener es un compromiso de todos de ayudar, y ayudar con los precios, y ayudar con el alcohol en gel y determinados productos que no pueden estar en el precio. Bueno, dicen que no hay papel higiénico, pero independientemente del incremento o no de los precios, lo cierto es que sin que aumentaran los precios, tanto en España como en Italia, se han registrado fenómenos de desabastecimiento. Más, inclusive te digo que ahora en Estados Unidos dicen que hay un problema de que la gente está buscando efectivo y que tienen dificultades los bancos porque normalmente los bancos no trabajan tanto ya con efectivo. Esto es una suerte de fenómeno mundial. Quiero saber si ante esa situación, ¿qué tipo de, digamos, de elementos ustedes piensan utilizar para hacer cumplir, digamos, cierto control al respecto? Bueno, primero hay muchos instrumentos que la ley lo permite, y segundo, lo que hay que hacer es trabajar, articular todos. Todos tenemos que actuar muy responsablemente. Para mí la sociedad está 3 pasos adelante de la política en Argentina. La sociedad entiende muy bien el proceso, y los sectores pobres muy claramente, por eso... Bueno, yo creo que la sociedad en alguna medida impuso determinadas condiciones. Exactamente. Por ejemplo, el tema de las escuelas, bueno, el gobierno dijo vamos a ver, y no, macho, se acabó, las escuelas se cierran. El fútbol, vamos a seguir un tiempo más, de un día para el otro también se cambió. Eso marca que hay un ritmo social que va entendiendo la dificultad, y hay una interacción permanente con un Estado en un contexto de una enfermedad, de un virus que se va transmitiendo aceleradamente y donde todos vamos aprendiendo. Y que tenemos la posibilidad de aprender de experiencias como las europeas, donde claramente... cerraron las escuelas o generaron más aislamiento social en el pico de la crisis. Nosotros aparentemente lo estamos haciendo antes y estamos apostando a que eso por lo menos genere un cierto amesetamiento. Hay como organizaciones o poderes especiales en la Argentina al margen del gobierno, que son importantes, decisivos, influyentes. Caso concreto, los sindicatos. Caso concreto, los grupos sociales. ¿Cómo juegan? Si es que juegan, o solamente juegan nada más que cuando hacen sus particulares reclamos. No. Los sindicatos han puesto sus hoteles a disposición. Para el tema de salud. Claro, y nosotros estamos en contacto permanente y planteamos también que si se dan situaciones críticas en los barrios, que puedan ser los hoteles sindicales para poder tener lugares ahí. Los sindicatos claramente lo han hecho. Los movimientos sociales están organizando todo un sistema de colaboración, de identificación, con folletos y con material para poder contar. En realidad, la red social en Argentina son sindicatos, movimientos sociales, organizaciones eclesiásticas de distintos tipos y Estado. Todo eso está funcionando muy bien, y de verdad la Argentina tiene una gran red social. De hecho, en contextos tan críticos como en otros, o en el 2001, 2002, fue la red social lo que sostuvo. También en este caso es con información, con acompañamiento. Hay mucha más información y conocimiento de los barrios de lo que alguien puede presuponer de entrada, y tiene que ver con tantos que dan vuelta en los barrios. ¿Cuál es el mejor lugar que hay en el barrio? La escuela. Lo único universal, lo único que tiene legitimidad, el mejor lugar que tiene la Argentina es la escuela. Por eso yo insisto en las reuniones que tenemos permanentemente que toda información del barrio lo demos a través de la escuela. Eso es verosímil. Si uno va a la escuela y dicen tiene que hacer tal cosa, entiende qué es lo que tiene que hacer. Está desenganchado de cualquier otra connotación política. Por eso es importante que más allá de la suspensión de las clases, sigue funcionando la escuela como comedor y como centro de información. Y que también impida que los chicos sigan con la cuestión esta de no voy a la escuela y salgo a la calle. Bueno, es esa una, y dos, todo el tema de las pedagogías. La tecnología juega a favor de la política social y del sistema educativo. Hay pedagogías que se pueden aplicar hoy a distancia, virtuales, que están mucho más extendidas que hace 10 años, claramente. Daniel, te agradezco, gracias. No te doy la mano, gracias. Te dejo partir y yo voy a seguir con el doctor Stambulian. Muchas gracias. Y les comento a ustedes que el otro invitado que tenemos acá es el que nos va a explicar cómo se resuelve económicamente este problema que acompaña al coronavirus, más el adicional que hoy desfondó a la Argentina en materia de precios, de acciones, de bonos, que ha puesto a la Argentina en una situación de emergencia absolutamente extraordinaria, y es el profesor Juan Carlos de Pablo. Pero ahora voy con el doctor Stambulian. Gracias. Hasta luego. Doctor. ¿Qué tal, Roberto? Vamos a continuar con esto. Yo tenía anotado yo por usted acá con todas las preguntas, pero ¿lo escuchó a Trump hoy? Hoy no. Hoy volvió a hablar Trump.
y volvió a hablar sobre el problema del coronavirus. Si no lo escuchó, y además hay mucha gente que posiblemente no se haya enterado, inclusive extrañamente, cuando se trata de una figura tan determinante en la vida política, en este caso económica y sanitaria del mundo, no entiendo por qué la televisión en general no le prestó atención. Les comentaba que Trump, ya con alguna recurrencia, volvió al tema del coronavirus y anunció que va a ser la continuidad de este tema del coronavirus, posiblemente el pico, aguante hasta junio, julio, y que recién a partir de ese momento van a haber una declinación. Y un especialista tan reconocido como usted, que se llama Fauci, que hablan de que es el más importante de los Estados Unidos, sostuvo que hasta dentro de 6 meses no va a haber normalidad en los Estados Unidos en esta materia. Le quería preguntar a usted si este fenómeno, que tiene que ver aparte con el clima, ¿qué relación tiene con la Argentina? Si en la Argentina puede ser más largo el proceso o más corto, o igual al de los Estados Unidos. En general es muy difícil predecir, pero lo que sí sabemos que este coronavirus, que lo vimos en el 2003, en el 2002 con el SARS, en general a Latinoamérica no le afecta tanto. Nosotros lo que tenemos que tratar de evitar es que los pacientes se infecten unos de otros sin haber viajado al exterior a algunos de los países que tienen demasiados casos. Es muy difícil predecir cuándo va a terminar, pero yo nunca me voy a olvidar que con el SARS, que de pronto el virus mutó, se volvió benigno y desapareció. El SARS fue en el 2003. 2002-2003. Y un hecho que a mí me parece que es interesante es que en China ha disminuido muchísimo la cantidad de pacientes. Y esa disminución de la cantidad de pacientes a uno lo estimula a pensar que puede pasar lo mismo acá en un par de meses. Esto es que se desaparece. Desaparece, como se mutó y se volvió agresivo, se vuelve benigno y desaparece. Predecir cuándo va a ser, todos pensamos que un par de meses todavía lo vamos a tener. Decir cuándo es muy difícil, pero yo soy optimista de que nosotros por ahí en 3, 4 meses vamos a tener una situación distinta. Ahora, si uno le escucha a Angela Merkel, dijo que los alemanes se iban a contagiar entre el 60 y el 70%. Estaba leyendo hoy un discurso de uno de los presidentes de los bancos más importantes de Estados Unidos diciendo que se iban a contagiar el 71%. ¿Eso qué significa para nosotros? Porque no debemos ser muy diferentes a los norteamericanos o a los alemanes. Que se infecte el 50-70% cuando hay una pandemia es una cosa que puede ocurrir. Lo que tenemos que tener presente que en general el 80% de las personas que se enferman lo hacen en forma benigna. Entonces, todos los que se enferman producen anticuerpos, es decir, elementos que brindan defensa. Entonces, cuando hay una pandemia, una epidemia, como se vio con la gripe del 2009, cuando se enferma un número importante de personas, después el virus termina desapareciendo. Y la gente en ese caso, porque uno ha visto que la mayoría de los países siguen los hábitos, las instrucciones o el esquema de control de los europeos, de Estados Unidos. Pero Gran Bretaña eligió otro camino, es que se mueran los que se tengan que morir. Sí, pero en Gran Bretaña también se facilitó lo que ahora se está tratando de hacer en Estados Unidos y tenemos que tratar de hacerlo acá, que el test
para saber si uno está infectado o no está infectado, sobre todo cuando tiene fiebre, dolor de garganta o tos, se puede hacer rápidamente. En ese momento nosotros tuvimos... Es lo que se llama el hisopado. Sí, no, el hisopado, pero se toma la muestra que hoy se manda al Malbrán. En la Argentina van a ver otros centros, aparte del Malbrán, probablemente hospitales públicos y hospitales privados que puedan hacer rápido el test. Esos son los que usted estuvo trabajando ahora con el gobierno. Sí, y yo creo que si se facilita, como se le pidió a Trump, y Trump está por hacerlo en Estados Unidos, que se haga más rápido el test, uno va a poder saber si está infectado o no está infectado y saber lo que tiene que hacer. Ahora, yo cité el caso de Gran Bretaña, que la justificación, por lo menos que leí simplemente como periodista, o sea que alguien que no entiende nada, que ellos dicen que hay que dejar que la gente, que venga el virus, que la gente se como castiga a muchos, pero seriamente a pocos, y mientras esos muchos se van a inmunizar. Exactamente. ¿Y qué es mejor? Dejar que se inmunicen solos a combatir el virus, porque si no después el virus va a volver en forma mucho más dramática y más agresivo. Sí, yo creo que es una hipótesis y un comentario muy positivo y que se ha visto que cuando en una población se infecta un número importante de personas, esas personas crean anticuerpos y se produce una defensa. Lo de Alemania, si 60-70% se infectan, el 80% va a ser formas benignas y todos esos van a ser pacientes como si estuviesen vacunados contra la enfermedad. Ahora, eso vale tanto para Alemania como para la Argentina. Sí, por supuesto. Salvo la atención médica, si se produce una situación, digamos, de pico o de récord en determinado momento. Sí, en la Argentina tenemos 60, 65 casos. Por suerte, fallecieron solo 2 y transmisión en la comunidad de persona a persona es muy bajo. De cualquier forma, yo veo que usted tiene acá el gel con alcohol, el lavado de manos es fundamental porque el virus está en la superficie. Entonces, lavándose las manos, muchas veces uno evita de transmitirle el virus a otra persona. Y eso es fundamental. No, no es aéreo. No es aéreo, es de superficie. ¿Por qué hay países que casi no tienen coronavirus? Y son países que uno, de antemano, por la cantidad de población, diría, esto tiene que reventar más que en China. Caso concreto, la India. La India es una situación que a mí también me inquietó mucho, porque tiene una población muy grande, están cerca de China y no tuvieron. Hay una característica muchas veces de la población que no son propicios para tener tal o cual virus. Eso se vio también con la gripe. Cuando fue la gripe española en 1918, afectó muchísimo a Estados Unidos, a algunos países de Europa, pero no afectó a la India. En el caso de Estados Unidos, ahí creo que está el antecedente de que cercaron una ciudad y haberle puesto ese cerco, esa cuarentena, le dio magníficos resultados en relación con el resto del país. Exactamente. Y ahora en Estados Unidos se va a ampliar muchísimo la posibilidad de hacerse el test y de poder decir quién está infectado, quién no está infectado, porque a mí me parece que tienen más casos de los que habitualmente se dicen. Ahora, usted debe haber escuchado, igual que yo, y leído, que de pronto se produjo una pugna entre Merkel y Trump a raíz de la posibilidad de una vacuna que la estaría por desarrollar un laboratorio alemán y que Trump decidió tratar de comprar los derechos, hacerse cargo. ¿Qué es lo que hay atrás de esa ¿Es un negocio o qué es? Sí, hay 8 proyectos de vacunas, uno en Israel, Alemania, Estados Unidos, que están trabajando para hacer una vacuna. La posibilidad es que si la vacuna se produce mientras se evalúa y se ve sus resultados, va a llevar un año.
En menos de un año no vamos a tener una vacuna que pueda controlar esta infección. Y lo que ocurrió en China es simplemente un proceso de atención médica y de desaparición, digamos, así como vino, se fue el Exactamente, porque hicieron una contención muy importante y con esa contención muy importante se infectaron muchos pacientes. Usted vio más de 80.000, pero hoy usted ve que en China prácticamente hay muy pocos casos, a diferencia de lo que está ocurriendo en Italia y España. Yo creo que es como una inundación. Vino la inundación y después se fue el agua. Exactamente, y muchas veces, y yo creo que ese factor de que en China esté disminuyendo es un hecho positivo, porque así se vio que pasó con el SARS. El SARS vino, afectó, me acuerdo, a Canadá, a muchos países, y de pronto desapareció. No se sabe por qué desapareció, pero acuérdese que este virus es el que produce el resfrío común. Quiere decir que como muta para ser maligno, también muta para ser benigno. Yo tengo esperanza de que es como una invasión de langostas, digamos, sí, para graficarlo. Sí, yo tengo esperanza de que en un par de meses nosotros vamos a tener la gran posibilidad de que este virus, como vino, se haya ido. Ahora, no entendí todavía, más allá de que uno procede, según le dicen los médicos, y se vacuna, tanta, digamos, presión o voluntad o consejo por parte médica para que la gente se vacune contra la gripe, cuando la vacuna contra la gripe no actúa sobre el coronavirus. Sí, pero lo que se vio en China también es que junto con el coronavirus hubo mucha gripe. Y en el hemisferio norte murieron más personas por la gripe que lo que han muerto por el coronavirus. La gripe es un virus que realmente nos puede hacer mucho daño, por eso está en el calendario nacional, y sobre todo los mayores de 65 años se deben vacunar, porque no hay vacuna tan buena, es una vacuna inactivada que no produce gripe, sino produce protección, es una vacuna que realmente nos da una protección contra una enfermedad que para mí es más importante que el coronavirus. Mire usted, yo pensaba que para mí que era mejor vacunarme contra la rabia que contra la gripe. No, la gripe es muy buena y también la vacuna antineumocóxica. La vacuna, usted sabe que la neumonía neumocóxica es una enfermedad que produce dentro de las infecciones respiratorias uno de los problemas mayores, y prevenirse contra la neumonía, sobre todo en los adultos mayores, es fundamental. ¿Sabe que le voy a pasar un pequeño video de un producto que se vende comúnmente en los supermercados, un producto de limpieza que se llama Glade, y no le estoy haciendo ningún tipo de publicidad, pero que se vende en los supermercados, la gente lo compra, espero que el director lo pase ahora, y que en la prescripción que tiene dice que combate determinadas cuestiones y entre ellas el coronavirus humano. ¿Qué tiene que ver ese coronavirus humano con este otro que nos ha tocado? ¿O ese coronavirus humano de pronto se despertó, es una célula dormida, terrorista, que ataca? El coronavirus es un virus que produce el resfrío común. Pero cuando, como ocurrió con el SARS y ocurrió ahora, muta, se vuelve maligno, es un problema. Pero como pasa eso, también puede volverse otra vez mutar benigno y desaparecer. Y eso lo vivimos con el SARS y con el MERS, que es el coronavirus que afectó a Medio Oriente, y por eso yo tengo la esperanza de que pase lo mismo con este coronavirus. Doctor, ya que seguimos sobre productos de medicina, vi que en España había como una discusión entre el ibuprofeno y el paracetamol, y que las autoridades médicas en general dicen que el coronavirus no hay que combatirlo con el ibuprofeno, por el contrario, que lo que sí vale es el paracetamol. ¿Cuál es la diferencia y por qué uno sí y el otro no? Yo creo que esas son
recomendaciones que todavía muy probadas no están. Lo que sí se sabe que el coronavirus es preferible usar antiinflamatorios que sean menos nocivos o menos importantes, por eso el paracetamol, y también está la hidroxiquinolona, que es algo que se usa en reumatología y que ya se ha visto que como un antiinflamatorio a los que tienen coronavirus les puede ser muy útil. Y hay una medicación antiviral, el Remdesivir, que no está en el país, pero está en Estados Unidos, y el Caletra, que se usa para el HIV, que los pacientes que tienen coronavirus importante con el antiinflamatorio, el Caletra, que es para el HIV, o el Remdesivir, que se usa para la hepatitis en Estados Unidos, puede ayudar. Quiere decir que se están buscando medicinas que puedan ser útiles para este virus. Bueno, en ese caso he leído declaraciones de dos presidentes, el presidente de Cuba, Díaz-Canel, y el presidente de Venezuela, Maduro, diciendo que ellos, sobre todo los cubanos, tenían una medicina, que es el interferón, con el cual estaban combatiendo y venciendo al coronavirus. Esto que es parte también de un... Yo creo que el interferón, como se ha visto que pasó con la hepatitis, no es una medicación que esté probada y que pueda ser útil en el coronavirus. Yo no estoy de acuerdo con esos comentarios. Con relación al tema de la gripe, que volvemos y estamos siempre en el mismo tema, cuando se produjo una explosión acá del tema de la gripe, de pronto apareció un producto donde los argentinos nos tiramos sobre eso para ponerle a los hijos, a los parientes, a los que sea, y que toda la población, que era el Tamiflu. Y después parece que no sirvió. ¿Algún tipo de...? No, el asunto es así. El Tamiflu, el oseltamivir, que se ha usado también en la gripe aviar y en la gripe importante, es un muy buen medicamento contra la gripe. Si se da en las primeras 48 horas. Quiere decir que si hoy uno tiene una gripe muy importante, el oseltamivir, el clásico Tamiflu, que uno tiene que ir a hospitales públicos porque no se vende muy fácil en la farmacia, es una medicación que 5 días puede ser muy útil frente a la gripe importante. En ese plano del combate contra esta plaga que tenemos ahora, usted ha estado cerca del gobierno. En alguna medida no debe ser crítico de algunas de las decisiones que tomó el gobierno, más allá de algunas declaraciones quizá que no fueron pertinentes por parte del ministro, inclusive por parte del presidente. El procedimiento final de lo que usted está viendo es positivo. Además, Ginés González es un muy buen sanitarista, está Carla Bisotti trabajando con él. Nosotros estamos realmente convencidos que mucho no sabíamos del coronavirus. Y a medida que fuimos aprendiendo, fuimos viendo. Lo que sí es importante, las medidas que se han tomado ahora, de tratar de disminuir la comunicación entre las personas para no facilitar la transmisión de persona a persona. Me pongo lejos. Sí, y eso es importante sobre todo en los mayores de 60 años. Entiendo. El funcionamiento del sistema hospitalario argentino, porque uno escucha que dicen que hay problemas en el ROFO, que hay problemas de tipo político, que ha habido problemas en la NARI. ¿Eso cómo está frente a una plaga como esta? Mire, yo considero que los profesionales de la salud, de los lugares que usted me dijo, son muy buenos. Lo que uno pretende que haya suficientes respiradores en la medida que hagan falta. Y yo creo que es esa la mirada que está tomando las autoridades de salud para que haya suficientes respiradores por si hay necesidad de utilizar. ¿Han mandado a comprar más? Sí. No se tiene idea de la cantidad de respiradores, porque no se tiene idea de los enfermos. Lo que le puedo afirmar, que los terapistas, los médicos de terapia intensiva en la Argentina son muy buenos
y yo creo que nos pueden ayudar mucho frente a la neumonía severa para manejarlos adecuadamente. Bueno, usted dice que estamos en buenas manos. Sí, yo creo que estamos en buenas manos y además yo tengo la esperanza de que en un par de meses este virus mute y se vuelva benigno, como ocurrió con el SARS y con el MERS en el 2001 y el 2002, que de pronto, como vino, se fue. Yo creo que esa posibilidad existe. No digo en un mes, pero porque nadie puede saber, pero yo creo que en un par de meses pueden las cosas cambiar. El frío y el calor no tienen mucho que ver con esto. Eso fue una leyenda que nos compramos todos. Sí, no tiene mucho que ver. O sea que estamos quizá en la misma etapa que los Estados Unidos. Exactamente. Eso del que se va a la montaña puede estar menos, puede ser menos pasible de la enfermedad. El que se va a un lugar solitario, el que se va al campo, ¿eso tiene algún tipo de validez? Porque esos se van ahí, pero tampoco tienen el médico al lado de repente o la asistencia médica que les correspondería. ¿Eso también importa? Eso puede ser positivo en el sentido de evitar el contacto entre uno con otro. Si la gente se va al campo o se va a la montaña o donde se va y haya menos contacto entre las personas, eso ayuda. Y lo que es importante, que si usted está frente a una persona que tiene fiebre, tos, dolor de garganta, estar más o menos a 1 metro, porque estando a 1 metro o más es poco probable que usted se infecte. Ya como pregunta final, ¿cuál es el sentido de una cuarentena de 14 días? ¿Por qué no de 8 o no de 22? Mire, 14 días es porque el periodo de incubación, es decir, cuando el virus viene, ¿cuánto dura hasta que aparece o no aparece? Son 14 días. En general, la mayoría de los pacientes que se enferman los hacen en los primeros 5 días, pero en general se dice que después de 14 días el que estuvo en contacto con una persona infectada ya se le terminó el periodo de incubación. Todas las enfermedades tienen periodo de incubación, el sarampión, la rubiola, y más o menos son entre 10 y 14 días. Ahora, en ese sentido, con el tema de la incubación, la persona que, por ejemplo, se queda en la casa, la obligan a que se quede en la casa. Lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en España y posiblemente lo veamos en la Argentina. ¿Qué tiene de malo que la persona no socialice, pero por ejemplo salga a caminar a la calle? ¿Por qué razón se les impide hasta salir a la calle? Lo que se le está tratando, como no sabemos si está infectado o no, que no trate de estar en contacto con otras personas. Por eso se lo tiene en la casa, porque el que camine puede estar en contacto con otra persona y transmitirle la enfermedad. Por eso yo diría de que es una medida de precaución para evitar el contacto entre los que pueden estar infectados para que no le transmitan a los no infectados. Y como pregunta final, los chicos que parece que no son, que no padecen los problemas del coronavirus, ¿se están convirtiendo en una especie de enemigos de los viejos en la medida que ellos sí socialicen y transmitan el virus? Aparentemente, este virus no afecta mucho a los chicos menores de 14 años. Y entonces los chicos no se infectan mucho. Y como no se infectan mucho, uno puede estar más tranquilo junto a ellos. Perfecto. Doctor, le voy a regalar el angelito de la casa. Le voy a dar una botella de vino que tengo por ahí, pero no, la tengo acá, mire. Bueno. Le agradezco la presencia. No, muchísimas gracias. Los consejos que nos ha dado, y en todo caso casi lo invitaría a que se quede a escucharlo a Juan Carlos de Pablo, que nos va a iluminar no solo sobre las consecuencias económicas de la enfermedad en el mundo y en particular en la Argentina, sino además de los problemas argentinos. Y también va a ser docencia como hizo usted, porque yo hoy trato de no debatir con nadie. No, me parece muy bueno porque el problema económico es un problema
del coronavirus muy importante, así que lo que nos puedan enseñar siempre nos va a venir muy bien. Muchas gracias, doctor. No, y lo felicito por su programa. Por favor, a ustedes en un minuto les pido que me aguarden o que nos aguarden con Juan Carlos de Pablo, a quien le debía haber dado la oportunidad de que le preguntara al doctor si quería decir algo, pero nada, nada. Es un hombre que está hecho. En un minuto, Juan Carlos de Pablo. Me dijeron que Juan Carlos de Pablo no se queda en la casa. Te dijeron sale. mal. ¿Te dijeron mal? A ver, ¿qué te dijeron? No, que salís, que tenés un espíritu distinto frente a mucha gente, a gran parte de la sociedad que se ha aterrorizado, que hasta pide medidas más extremas. Los seres humanos frente al riesgo y frente a la incertidumbre somos completamente diferentes. Yo puedo entender comportamientos distintos de los míos, ahora también los míos, ¿no? Bueno. Ahora, el tuyo es, no digo de mayor coraje o valentía, sino simplemente estadístico. No, es una cosa personal. Yo estoy escuchando a los médicos y la verdad que la enorme mayoría de los médicos que escucho son tipos muy razonables, que me están diciendo, ¿tiene fiebre? No tengo fiebre. ¿Tiene esto? No. No, gracias, siga su vida. Bueno, también te están diciendo que los mayores de 60 años tienen que quedarse en la casa. No me están diciendo eso. No me están diciendo eso. Pero voy a aprovechar este programa para agradecer, ¿puedo? Sí, agradecer. Yo quiero hacer unos agradecimientos. Quiero agradecer al señor que hoy me llevó en el ómnibus hasta la oficina, el que preparó la comida, la bebida, el del supermercado, el repositor, porque hay dos lados mostrador. Es muy fácil, Roberto. Quédese en su casa 14 días. No salga para nada. Y vos decís, flaco, el tipo que te lleva los alimentos, ese también es un ser humano, digamos así. El que está produciendo los remedios o el alcohol en gel o cosas por ese también es ser humano. A ese le decimos, no, vos tenés que salir. Pero por ahí no tiene más de 65 Debe años. haber de todo. A mí no me van a decir que resulta que los obreros industriales son todos jovencitos y los otros nos quedamos afuera. Yo digo... Convengamos que los jubilados tienen que tener más de 65 años. No hay que ser, yo no estoy haciendo una alusión a la irresponsabilidad. Lo que estoy diciendo es, no juguemos con una falacia de composición según la cual ahora tenemos que decir, nos quedamos todos en casa, pero eso sí, tenemos que comer, tenemos que beber, ¿no? Tenemos que el fútbol, que esto, que el otro, que no sé cuántas cosas. Ya fútbol no. Por eso digo, hay toda clase, digamos así, de situaciones. Digo, hay que circunscribir, como acabamos de escuchar, cuando vos no sabés cuál es la naturaleza del problema, digamos así, en la prevención pecás por exceso, porque eso es menos costoso que pecar por defecto. Eso es entendible. Ahora, llega un momento que vos decís, pará, la vida tiene que seguir, sobre todo, el componente material tiene que seguir. ¿Qué quiero decir? Que estamos todos en casa, pero queremos tener papel higiénico y queremos tener gaseosa y queremos tener... Bueno, alguien va a reponer, pues se termina, digamos. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene esto de la cuarentena. ¿Qué va a pasar al día 14 si se prorroga o no se prorroga? Puede ser, lo que estoy diciendo es, hay que tratar de que las medidas de prevención sean claras, sean así. Yo te digo, yo escucho a los médicos, el tipo me dice, lávese las manos, cuídese esto, haga el otro. Fenómeno, no dice, yo no escuché ningún médico que dice, vuélvase loco. Es al revés. Te están dando información muy específica para que vos digas, haga determinadas cosas, no haga determinadas otras, está aumentando la probabilidad, está bajando la probabilidad. Y eso, la vida sigue, la vida tiene que seguir. Bueno, pero la vida también sigue sin gente a veces. Sí, pero no es vida. Sin eso. uno seguro. No, porque toda la gente que me dice, come, toma, se limpia la cola, se limpia las manos, hace no sé cuántas cosas, y cada una de esas cosas necesita bienes y necesita el concurso de otros seres humanos la producción de los bienes. Claro, bueno, eso es como la anécdota de los que están en el avión, que se está por caer, le dicen, o tiramos la valija o nos estrellamos. Tiren la valija. Una vez que aterrizó, dice, ¿dónde está la valija? Estoy de acuerdo, pero por eso insisto, digamos, no hagamos fantasía. Hay que hacer acciones concretas, hay efectos que claramente son diferentes según los sectores. Tenés una persona que tiene una agencia de turismo, pobrecito. Un peluquero, yo digo, como se puede apreciar, hace algunas semanas que no voy al peluquero. Sí. Cuando van al peluquero, viste, los peluqueros hablan de todo, ¿no? ¿Qué problema el coronavirus? Pero
Pero la demanda de peluquería debe haber sido más o menos pareja. Le han prohibido las peluquerías, creo que en Italia. Bueno, basta, viejo, estamos acá. Sigamos acá. Entonces digo, el peluquero, por ahora dice, qué barbaridad, ¿no? Y después tenés el otro que hace barbijo y gana más o vende más, y el ¿cómo es? Alcohol en gel, etcétera. Sobre esto, lo mismo le tenemos que decir al gobierno, por favor, piensen y focalicen bien las medidas. Un ejemplo antológico. Acaban de sacar una resolución por la cual el artículo 1 retrotrae el precio de esto, que parece que se multiplicó por 3, al 15 de febrero. El viejo precio lo congela 90 días y, como si esto fuera poco, intima a las empresas a que maximicen la producción. Lo voy a decir con el mayor de los... Un alumno mío, yo lo bocho, pero digo, ¿quién fue el tipo? Es la mejor manera que no haya alcohol en gel. Entonces yo no entiendo cómo hacen cosas como esta. Entonces, ¿vos qué le tenés que decir al gobierno? No sea parte del problema. Tómete una serie de decisiones, actualice los diagnósticos, me parece fenomenal. No me calienta lo que usted dijo hace 2 días, si se equivocó, siga. Porque en el medio de una pelea vos tenés que hacer eso. Ahora, no hagan barbaridades de este calibre. Pero, perdón, creo que la explicación del gobierno es que las situaciones, si las puede controlar, es porque ha decidido aplicar todos los resortes que puede tener el Estado y muchos más, y que además tiene, digamos, la complementariedad de la población para hacer eso. Ni vos creés lo que estás diciendo. No, eso es lo que dice el gobierno. Perdóname. Lo repiten, tienen gente oficiosa que lo diga 14, no me importa cuántas veces lo diga. Digo, es la mejor manera de que no haya suficiente alcohol en gel. Punto. Entonces, alguien me dice, qué barbaridad que lo multiplicó por 3, que parece que se multiplicó por 3. Sí. Eso es una barbaridad. Hacer una resolución que dice, me va el 15 de agosto, y encima, es una cosa elemental. Si yo quiero hacer alcohol en gel, sábado, domingo, a la noche, que cuánto, los salarios que tenés que pagar son más altos. Y vas a congelar los precios con salarios más altos y con envases que son más caros. Es una barbaridad. Entonces lo que digo es, al gobierno tiene que decir, señor, usted tenía una serie de problemas, ahora tiene más problemas de esto, por favor focalícese. Pero el gobierno, te insisto, está con una actitud, digamos, de concepción mucho más estatista, que cree que la única solución a un problema de esta epidemia, de esta plaga, se resuelve con mayor importancia e injerencia del Estado, que gracias a Dios que el gobierno tiene aerolíneas, porque si no a la gente que está afuera nadie la traería, y que además, porque intervienen en materia de salud y condicionan y aprietan, etcétera, van a tener resultados. No sé lo que va a pasar con la aerolínea y no sé si no hubiera cerrado, si otras líneas aéreas hubieran volado. No lo sé. Lo que sé es lo del alcohol en gel. Vos le decís a cualquier, digo alcohol en gel, como puede decir cualquier producto. Agarrar cualquier producto, bajar el precio, congelarlo, poner un revólver en la cabeza a los tipos diciendo, usted ahora tiene que aumentar la producción y te juego la guita que no aparece la producción. Ahora, Juan Carlos, esto, antes del coronavirus en la Argentina, ya lo dijo Alberto Fernández en la reunión esa bendita del CICIP ante los empresarios. Le dijo que le iban a revisar las contabilidades a las empresas virtualmente. Otra fantasía fenomenal. Esto de que los funcionarios le piden información a los empresarios para revisar las decisiones que toman los empresarios, lo voy a decir en latín, es de mamados. No entienden cómo funciona el espíritu empresario. Esto de fabricar situaciones por las cuales las decisiones que toman robots o funcionarios son mejores las que toman los empresarios. Ahora, como me dijo otra vez una chica joven que me escribió, me dijo, ¿usted está sugiriendo que los empresarios son santos? No estoy sugiriendo eso, nena. Lo que estoy diciendo son seres humanos. No me digas nena. No, nena. La otra. Bueno. Bueno, volvamos. Estoy diciendo, son seres humanos que tienen que tomar decisiones en altísima incertidumbre. Un empresario hoy, acá en la Argentina, adopta por día 40 decisiones. De esas 40, ayer 30 de las 40 no sabía que las iba a adoptar. Y contrarreloj, y cambiándolas. Y lo mismo hace, digamos así, el gobierno. Y yo no lo culpo. ¿Viste? La gente dice, no, porque González García, mira lo que dijo. No me importa lo que dijo. El tipo está en medio de una batalla. No importa lo que dijo. Lo importante es... Bueno, pero estaba en otra batalla. Estaba en la batalla del dengue. Lo importante es si la cabeza la sigue teniendo. Y si
Si él no se siente con fuerza, le tiene que ir al presidente y decir que venga otro. O el presidente decir... Perdón, ¿alguna vez viste que haya ocurrido eso? Con Duhovne después del 11 de agosto. Bueno, no, en serio. Muy importante. Duhovne, después de lo que pasó, digamos, el 11 de agosto, lo fue a ver a Macri y dijo, me voy. Y Macri dijo, fenómeno, lo agarró a Lacunza, dijo, vení, y siguió, digamos, la historia. Muy importante, la función ejecutiva en condiciones normales es dramática, en esas condiciones mucho más. Si uno está física y psíquicamente fuerte, da un paso al costado y que venga otro. Bueno, no son los mayores de los casos. Ahora, yo te invité a vos por otra razón. Ay, discúlpame. Si No, te no distraigo importa, ahora. porque tenemos tiempo y además bueno. sabés que como profesor vos tenés la posibilidad de hablar todo lo que quieras. Dale. Tenemos dos problemas en la Argentina, porque la Argentina, tanto hablar del fondo, está desfondada y hoy se desfondó como nunca. Los precios de la Argentina han caído en forma absolutamente extraordinaria, tanto el de las acciones, ya nada vale nada, ni los buitres quieren comprar títulos argentinos. Es cierto, porque si no los comprarían. Esto es un fenómeno también que ocurre en algunas partes del mundo y donde la gente ni siquiera va al oro, porque también bajó el oro. Es cierto. Pero aparte de este fenómeno mundial, lo de la Argentina es particular. ¿Cómo es esto y cómo termina? Porque mañana parece que sigue el descenso al infierno. Lo que va a pasar mañana no sé. Las cosas nunca terminan mal. Las cosas mal siguen. Hagamos una distinción entre la negociación con el Fondo Monetario y la negociación con los bonistas. No soy un experto, pero me parece que... Es lo que está diciendo el gobierno. Muy Para importante. uno no va a haber default, para el otro sí. El fondo dice, yo te espero lo que vos quieras, ahora a mí no me jodas, yo te di 10, me das 10. Y te pongo un taxi de 4% anual. Tic, 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 tic. Pues el fondo es una Con una mutual. tasa de cero en el mundo. No importa, 4% Bueno, anual. El fondo es una mutual, vos le vas a pagar. Vos al fondo decís, mira, no te puedo pagar cuando dije, no importa, Robertito. Y algunas de las condiciones, no importa, Robertito. Ya que está, me das otras 50 lucas. Se terminó chao, pícatela. Es decir, la negociación con el fondo no es la negociación de pedirle más plata, es una negociación, bueno, la negociación con los bonistas, yo sé cómo empieza. El ministro Guzmán, cuando estuvo en la Cámara de Diputados hablando del tema de la deuda, dijo, Argentina no va a tener superávit fiscal hasta 2023. ¿Qué quiere decir? Que se va a sentar delante de los señores que tienen unos papelitos que dicen, pagaré en tal fecha, y se lo tengo que cambiar por otro papelito, y la conversación va a empezar así. Yo soy Guzmán, vos sos el bonista, no tengo un mango. Así empieza la conversación. Ahora, naturalmente, es una negociación, no puede ser. No sigue así. ¿Cómo sigue? Dios sabe cómo sigue. Lo que digo es, el arranque es agresivo, esto es lo que vos quieras. Ahora, negociar, ¿qué es negociar? Negociar no es yo te pego una piña, negociar no es te secuestro, negociar es charlamos y en algún momento nos ponemos de acuerdo, los dos sacamos la lapicera, cambiamos los papelitos y Santas Pascuas, ¿entendés? Eso, vamos a ver cómo es la dinámica. Lo que sí, la novedad de todo lo que está pasando en el mes es el siguiente. El 1 de marzo, el presidente de la Nación dijo en el Congreso, en el discurso, que había notado gran comprensión del Papa, ¿te acordás? De Merkel, de Verde. La señora Merkel le preguntó si el peronismo de izquierda o derecha, quiere decir que no tenía ningún problema en ese momento. ¿Cuál es la novedad, Roberto? La novedad es la siguiente. Vos imaginate que hoy el presidente Fernández llama a su par italiano, dice, che, mirá, tenemos un problema, me das unos manos. Lo va a sacar corriendo, por no decir otra cosa. Porque los problemas que tiene, ¿viste? No me joda, va a decir, ¿entendés? Quiero decir, hoy, desde el punto de vista de la gauchada política, debemos estar mucho peor que hace un mes. Porque los otros líderes, ahora sí, están muy ocupados pensando en su propio problema. Quiere decir, Argentina en esa negociación con los bonistas se tiene que preparar de mucho mejor que lo que estaba preparado hace 30 días, que parecía que contaba con la disposición política de líderes de otros países. Pero eso habilita que haya gente que está cerca del gobierno, que algunos dicen que son parte de lo que es el mundo del universo del Instituto Patria, que dicen vayamos al default, por lo menos una parte al default.
¿Qué es el default? Porque ya tuvimos el default en el 2002 al 2005 y estamos vivos Sí, y bueno. hasta arreglamos. Y es una salida. Lo primero, que es el default. El default quiere decir, vos tenés este papel que yo firmé que dice, en tal fecha tengo que pagar tanto. Llega la fecha y no te pago. Eso es default. Punto, gracias. La historia sigue, porque vos decís, bueno, hace un papelito, hace un avión de papel con... No, lo guardás, seguimos hablando. El default no es simplemente que yo no te voy a pagar eso porque el tenedor sabe que no se lo voy a pagar, por lo menos en los términos en los cuales está planteado. Así que hay toda otra serie de vinculaciones que se cortan automáticamente. Porque nadie está esperando que este gobierno, o si hubiera ganado Macri lo mismo, después de esa negociación va al mercado internacional de crédito y dice, bueno, ahora présteme otros 100.000 millones. Sí, cómo no. No, punto. Con lo cual, uno dice, ¿cuáles son los incentivos para arreglar? Los incentivos para arreglar tienen que ver con el resto de las conexiones. Es decir, vos tenés empresas privadas que venden afuera, compran afuera, tienen crédito. Hay toda una serie de vinculaciones que cuando vos declarás el default, automáticamente también se cortan. Con lo cual, te compras un problema. Se cortan y tienen crédito mucho más caro. O no lo tienen directamente, te cobran por adelantado, cosas por el estilo. Ahora, viste, es muy argentino decir, bueno, está bien, el mundo no hace juego con nosotros, dale que va. No es una buena idea. Los cortes de manga no son una buena idea. Ahora, junto con eso tenés que decir, bueno, vamos del otro lado. ¿Qué tengo que hacer en términos, digamos así, de negociación? Y junto con eso, ¿qué tengo que hacer en términos de política económica interna? Todo este menú estaba sobre el tapete hasta que apareció el coronavirus. ¿Qué le tenés que decir al gobierno? Dedique una parte de las energías al coronavirus, siga laburando, digamos, con el resto. ¿Por qué? Y porque el resto sigue. Ejemplo, congelaste la tarifa a 180 días. Vos diste aumento salarial y aumento de jubilaciones de suma fija, también. Es decir, había toda una dinámica... Tuviste gestos a favor de lo que se llama, digamos, el mundo del centro de Nueva York. Sí, pero junto con eso, vos tuviste una política redistributiva realmente fenomenal acá. ¿Qué quiero decir con esto? Los camioneros, cuando escucharon un aumento de suma fija, dijeron, minga, porque nosotros estamos en la parte de arriba de los salarios, así que nosotros lo que queremos es aumento salarial por encima, digamos así, de eso. El tema de los jubilados, vos estás en la mínima, bueno, estás arriba de la mínima, querés hablar mal de la mamá de toda una serie de funcionarios. Entonces, digo, había toda una dinámica esencialmente redistributiva, muy centrada en la espalda del presidente y muy discrecional. Yo le tengo que decir a Alberto Fernández, presidente, usted elija el estilo que tiene. Ahora, usted tiene que saber que la cantidad de mochilas que se metió sobre su espalda es una cosa realmente fenomenal. Todo el mundo lo mira. Si vos tuvieras un gabinete de fuste, podría delegar más cosas. No siendo así, todos lo miran. Pero tenía una vicepresidenta con mucho prestigio en el país que lo iba a ayudar. Sigamos hablando, por favor. Vamos, sigamos. No sabemos si es parte de la solución, parte del problema. No me meto, digamos, en esa, digamos así, cuestión. Lo que digo es, el estilo lo pone el presidente y tiene un estilo que vos estás así con el Jesús en la boca diciendo, pero mire todas digamos, las cosas a las cuales tiene que estar, digamos así, claro, concentrado el presidente. Y acá viene una experiencia que a vos te tenía que haber ocurrido, la gente que nos está viendo también. Yo cuando tengo que resolver o plantear una cosa medio delicada, ¿sabes lo que hago? Me voy solo, puede ser un bar, una plaza, lo que sea, silencio, lo mío. Llego a la conclusión y después sí, vengo a la oficina. Yo digo, falta información, pero este presidente, ¿en qué momento de soledad reflexiona? Porque lo veo en muchas reuniones, muchos discursos, mucha actividad, está todo fenómeno, pero en algún momento tiene que mirarse al espejo y decir, ¿dónde estoy parado? Digamos, ¿entendés? Pero bueno, el estilo lo pone el presidente, ¿no? Te hago la última pregunta, que no sé si era la última, pero la economía del desastre, que es la economía que se vive ahora con este tema de la plaga en el mundo. ¿Cuál es el manual que hay? Porque vos
te pregunto historia y vida de todos los premios Nobel. Sí. Pero ¿qué premio Nobel o quiénes han hablado sobre este tema de la economía en el desastre? Por definición, cuando vos tenés algo inesperado, tenés que aprender. Esto es una cosa elemental. Y además la cosa inesperada es la que produce más efectos. Yo siempre le pongo a los pibes en la universidad esta clase. Digo, ¿por qué la tragedia de 11 fue tan dramática? Porque vos cuando viajás en un tren, vos no vas agarrado así por si le faltan los frenos al tren. Vos vas así suelto. Y cuando choca, ¡paf! ¿Entendés? Nadie está pensando en el coronavirus. Y la gente dice, faltan hospitales, faltan camas. Pero lógico, es más o menos, ¿a vos te parece venir de la Ruta 2 el domingo de Pascua y querer llegar de Mar del Plata a Buenos Aires en 4 horas? Entonces tenemos que poner 200 casillas o 2.000 casillas de peaje. Una estupidez. Entonces, vos tenés un sistema hospitalario que será razonable, como acabamos de escuchar, etcétera, etcétera. Nada es a prueba de este tipo, digamos así, de cosas. Entre paréntesis, me mataba risa porque hay algunos médicos que dicen, bueno, una cosa que sirve, que sería una gran cosa, es que en vez de tener un pico así, tengamos una meseta, porque Exacto. entonces necesitan menos hospitales. Es un razonamiento económico elemental, pero probablemente muy importante, que está mostrando algo como la economía de la salud frente a un hecho inesperado. Claro. Frente a un hecho inesperado, aprendés todos los días, cometés errores, dale que va, etcétera, etcétera. Y le tenés que decir a cada uno, jefe, las cosas son así, ¿entendés? Porque la gente dice, bueno, ¿cómo podríamos hacer? Hagamos de cuenta que no. No existe eso, no existe eso. ¿Por qué le tenés que decir a un señor que vende pasaje? Macho, a ver, no sé, pero tenés un flor de problema. Tenés un flor de problema, ¿entendés? Ahora, no es que no tenés problema. Trump te dijo hoy, hace un rato, que recién se va a arreglar para julio, por decir algo, y que la normalización va a venir dentro de 6 meses. Digamos que ellos son medios rectores de lo que pasa en la economía Trump del no mundo. tiene la menor idea de lo que dice en este tema y en general de, digamos, los temas. Entonces, es decir, va a haber agosto, basta, viste, no, cero. Vos sabés que yo en condiciones normales me burlo de los pronósticos macroeconómicos que hacen mis colegas, encima con decimales. ¿Te imaginás ahora? Un tipo que cada 2 minutos tiene que cambiar. Así que cuando Trump dice agosto, vos lo que tenés que mirar es el proceso decisorio. El proceso decisorio de Trump o de cualquiera hoy está basado, a mí me gusta como herramienta esto de error tipo 1, error tipo 2. El tipo sabe lo que dice. Yo paro todo no dejo entrar a nadie, que yo cuento, genero una serie de molestias fenomenales, pero si a raíz de eso el número de muertos no aumenta mucho, capaz que ganan las elecciones. Yo me llego a hacer, bueno, podría ser, no sé cuántas cosas más. A raíz de eso aumenta violentamente el número de muertos, pierdo las elecciones. Y el señor Trump quiere ganar las elecciones. Ahora, vos viste que Trump y Alberto Fernández hicieron lo mismo que vos recomendás. Para el tema del coronavirus y las medidas relacionadas con el coronavirus, llamaron a los que más saben. Esto es, Fernández llamó a los médicos especialistas más reconocidos de la Argentina, inclusive nuestro reciente visitante. Trump también hizo lo mismo. ¿Por qué no hacen lo mismo para elegir otros ministros? No tengo la menor idea. La elección de un ministro es una decisión del presidente. Y vos tenés que saber que cambiar un ministro para un presidente siempre es un costo. Si vos lo que querés decir es porque Ginés dijo, lo que diga... No, estoy sin nombre y apellido, por el contrario. Ginés por ahí es el que parece con mayores... Mientras él se sienta fuerte, dale nomás, digamos. Ahora, vos tenés que saber, en economía, vos tenés presidentes que han tenido un solo ministro de Economía. Y te doy un dato curioso que lo leí hace poco en un libro de historia. Irigoyen, en su primera presidencia, tuvo un solo ministro de Economía, un señor de apellido Salaverry, del cual cuando terminó se corrió la bola de que era corrupto. ¿Sabés lo que hizo el tipo? Se suicidó y no era corrupto. Mirá vos. Bueno, has tenido presidente 6 años con un solo ministro de Economía y has tenido otro con 6 ministros de Economía, 5, qué sé yo. Cómo cambian los tiempos y los valores, ¿no? Juan Carlos... Yo sabía que me ibas a regalar esto. Esto que aprecias mucho más. Qué lástima que viene con caja. Viejo, temulento. ¿Sabés que la vez que me lo regalaste sin caja? Sí. Protesté, obviamente, Exacto. Como correspondía. Y la gente esta me mandó 6 botellas. Lo estás mangando de No, vuelta. ahora me mandaste con caja, no sé qué hacer. Pero muchachos, si me quiere mandar otras 6 botellas, bueno, yo te traje. Este es un libro que ya tiene un par de años. Recoge 100 columnas de La Nación. Dentro de un mes me están publicando digamos así, el siguiente. Así que la gente que ahora está haciendo, tiene que estar en su casa, bueno,
tiene que esperar un poquito. Pero como todavía nos acabo de nombrar que son 2 meses más, junten plata para los que van a tener que quedarse en su casa dentro de un mes y compran mi libro. Gracias, Juan Carlos. Y a ustedes, en un minuto me despido. Les comento algo de lo que pasa también en el país, que no solo pasa el coronavirus. Un minuto nomás. Gracias. Les debía los videos que le prometí al principio. Videos en alguna medida, algunos no conocidos, no diría inéditos, pero que vale la pena ver. El primero es cómo trataron a una turista extranjera que le descubrieron sintomatología vinculada al coronavirus y que todavía está internada. ¿Cómo fue la operación del SAME? Le pido al director si me lo muestra. Bueno, parece que no lo encuentra el director. Vamos a pasar, aparte de lo que yo iba a hablar sobre la vida política y económica hoy de la Argentina. Y después vamos a ver seguramente el video. El primer punto está relacionado con Alberto Fernández. Hizo un cambio así radical dentro de su vida política. Venía complicadísimo, internamente venía complicado, tenía dificultades para designar funcionarios y de repente, con esta irrupción nefasta del coronavirus, cambió. Se radicalizó, se puso más fuerte, la situación lo empuja a eso, está como recuperado. Se equivoca, pero la gente, debido a la plaga, acepta que diga hoy que va a haber clases y que mañana diga que no va a haber clases, que diga hoy que va a haber fútbol y que mañana diga que no hay fútbol. No es el único y la verdad es que la situación por ahí lo arrastra como a otros presidentes del mundo. Otro que parecía que estaba un poco menos complicado era el ministro de Economía, Guzmán. Pero Guzmán está padeciendo hoy por hoy una situación bastante compleja, sobre todo con sectores del propio gobierno que objetan la decisión que él tiene sobre la negociación con los bonistas. Y ya ha salido a decir algunas personas, posiblemente tal vez como método de negociación política, que la Argentina pueda ir a una suerte de default parcial. No defaultea con el fondo, pero sí defaultea con los bonistas. Es una complicación seria, porque la Argentina ya tuvo un fallo en contra, que fue el del bendito del juez Griesa, y que eso ha quedado como un antecedente en la legislación norteamericana. O sea que ahora ya no va solo contra los bonistas, sino que va contra la legislación de los Estados Unidos. Veremos cómo termina, pero me parece que Guzmán empezó a sentir el rigor de algunas personas que están en el mundo de Alberto Fernández y que quieren vivir con lo nuestro. Aquel libro de Aldo Ferrer que entusiasma todavía a algunas figuras de la vida económica. Sospecho que ya volvió el video. ¿Lo podemos mostrar?
por supuesto, quienes han filmado esto están mostrando, exhibiendo una seriedad en un operativo sanitario de las características que hoy tiene la Argentina y que se registran este tipo de operativos en otras partes del país, pero fundamentalmente hoy entre lo que es la ciudad de Buenos Aires. Pero esa seriedad que uno ve en materia sanitaria no se refleja en otros lugares con relación a consejos, sugerencias, instrucciones y órdenes que ha dado el gobierno con relación a las concentraciones, a las aglomeraciones, a no participar mucha gente en determinados lugares y sobre todo en lugares cerrados. No hay fútbol, no hay cines, tal vez no haya shopping, pero sí hay bingos y hay casinos. Y quiero que el director nos muestre alguna de estas especies de atrevimientos que tienen la gente dedicada al tema del juego, tan implicada con el gobierno anterior al anterior y tan complicada también al gobierno actual, que hacen lo que quieren y que ustedes pueden ver las colas que va a mostrar el director ahora en determinados bingos de la provincia de Buenos Aires y, aunque no tuvimos tiempo, también en la capital federal. Esto es parte de la Argentina también, de la falta de seriedad. Me quedan algunas cuestiones, voy a hablar algo de dos mujeres. Se fue Cristina, aparentemente ya tenía previsto el viaje y no quiso cambiar a pesar de la crisis sanitaria de la Argentina, lo cual ha generado y facilitó que mucha gente recordara sus inasistencias, sus olvidos y quizás también su forma de ocultarse cuando la Argentina tuvo otras crisis, como el caso de Cromañón, que acompañó también en el ocultamiento a su marido Néstor Kirchner. Pero Cristina viajó y dijo que iba a volver con una alegría. No se la definió a nadie, muchos pensaron que posiblemente volviera con su hija, que parece recuperada. Ahora, ¿será el momento para que vuelva Cristina con su hija? ¿Cómo afrontará Cristina, siendo vicepresidente, la instrucción de la cuarentena? Y la hija, que ha tenido tantos problemas de salud, ¿no correrá algún tipo de riesgo a volver a un lugar donde posiblemente el pico del coronavirus todavía se vuelva más alto, como anuncian algunas figuras del gremio médico? No lo sé. Sí sé que, por ejemplo, otra mujer también conocida e importante de la Argentina, la señora María Eugenia Vidal, al parecer va a vivir en la capital federal. Y algunos dicen que posiblemente viva en la zona de la avenida Pueyrredón y la calle Ricardo Levene. ¿Quieren que les dé el número? No, porque tal vez no vaya a vivir ahí. Pero quiero referirme a otra cuestión importante que ocurrió esta semana y que quizá el coronavirus tapó u ocultó, que fue la declaración de la señora Adriana Puigros, la segunda del ministro de Educación, que se permitió, bajo sus argumentos y su pensamiento, de decir o de pronunciarse en contra de las evaluaciones de los alumnos en los colegios primarios y secundarios. El propio ministro, su jefe, salió a contestarle, lo cual obviamente no motivó la renuncia de nadie y todo sigue igual. Pero nosotros, con relación al tema de las evaluaciones, que en algunos casos se discute y que verdaderamente no tiene mucho sentido, porque es como si al fútbol le sacaran la posibilidad de ganar o perder, la posibilidad de que haya uno mejor que otro, que no haya campeonatos ni torneos. La realidad, le contestó alguien que del tema de la educación y del peronismo sabe mucho y posiblemente más que la señora Puigros.
lo entrevistamos y esto nos contestó sobre el tema de las evaluaciones que la señora Puiggrós imagina que discriminan a los alumnos en el colegio. Dijo lo siguiente Alieto Guadañi. Las evaluaciones son muy parecidas al termómetro y al análisis de sangre. Cuando el médico le receta a usted que se tome la temperatura y el análisis de sangre, el resultado no lo va a curar a usted, pero le va a dar la pauta de qué problema puede llegar a tener y por dónde puede haber mejora. Entonces es muy difícil mejorar la educación sin saber dónde uno está parado. Por ejemplo, las últimas evaluaciones que se hicieron en el gobierno anterior aportaron información muy útil. El nivel de ignorancia, dicho entre comillas, de un pibe pobre de José Cepaz es 7 veces mayor o 6 veces mayor que el nivel de ignorancia de un pibe de clase alta de Vicente López, San Isidro o Belgrano. Claramente la evaluación no va a resolver nada, pero va a ayudar a resolver. Discutir eso es lo mismo que discutir si el termómetro sirve o no sirve. El termómetro no cura a nadie. Ahora, es muy difícil tener un buen diagnóstico sin termómetro. Es una discusión muy primitiva, pero muy primitiva. Yo no la conozco en ningún país del mundo. Convengamos que Alieto sabe de lo que habla. Nos despedimos, me voy con esto, que no sé si protege o no protege, y también con una sensación de cierta tranquilidad que nos puede dar este video que no ha circulado todavía, como el coronavirus, sobre el final del coronavirus en la provincia de Wuhan, en China, el lugar donde nació o donde se expandió y diseminó el coronavirus. Les pido que se queden un poquito para ver la alegría del personal que trabajó y de la última persona que abandonó el hospital libre de la plaga. La noticia en este momento es que en Wuhan, la ciudad epicentro de la pandemia, ya superó el virus. El último paciente contagiado fue dado de alta. Con cantos y aplausos, los médicos de Wuhan despidieron a un mal que parecía no tener fin. Hoy, en el epicentro del COVID-19, fue dado de alta el último paciente de los casi 60.000 infectados con el virus que se reportaron en ese territorio. El cuerpo médico de 16 hospitales provisionales creados para atender a los afectados por la pandemia cerraron sus puertas. Y con acto simbólico, médicos y enfermeras se despojaron de sus tapabocas, guantes y trajes para coger sus maletas y volver a una vida tranquila.